Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta nueva edición de el Master Think, este espacio que con Joaco Piedrabuena, desde el Club Actec, venimos construyendo para poder pensar por arriba de la coyuntura, para volar por arriba de las nubes, para poder tener una perspectiva diferente, para poder hablar de eso que no hablamos día a día porque nos comen las elecciones, los resultados, el precio, la lluvia, y poder tener una palanca en el mediano y largo plazo, porque tenemos que tomar decisiones de corto, pero orientadas hacia ese lugar. ¿Cómo andas, Juego? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien acá, expectante a nuestro día y como decís, qué importante es darse un tiempo para levantar las luces en la ruta y mirar a mediano plazo, repensarse, reflexionar, porque la coyuntura nos come agenda, nos come pensamiento, nos come energía y este espacio siempre fue creado no solo para tener esa mirada, sino también para nutrir esa mirada con gente que nosotros admiramos y creemos que es muy importante que ese mensaje, esa reflexión llegue a toda la comunidad. Así que expectantes a iniciar nuestro Master Think 2023. No me acuerdo si es el quinto o cuarto, pero vamos a ver. Y de un tiempo a esta parte hemos cambiado un poco el ángulo de las conversaciones que tenemos en el club. Por ahí muy al principio nos asombraba la innovación que venía ocurriendo, pero lo que fuimos entendiendo con todo este recorrido es que los que estamos en el mercado tenemos que cambiar, que transformarnos, porque, bueno, nos formamos en un mundo que cambió radicalmente. Y desde ahí, y hoy vamos a hablar con una persona que yo hasta hace mucho no la conocía, va con Joaco no la conocíamos, pero creo que en el sector agropecuario está muy metido en los que escriben el guión de alguna manera, porque trabajó con Gustavo Grobo, con Ricardo Yapur en Rizobacter, con cooperativas de la provincia de Córdoba. Es decir, una persona que está muy involucrada, aunque no sea una de las personas visibles en los medios o en estos lugares. Es más, de hecho, ni está viviendo en Argentina. Así que antes de comenzar y a profundizar, le queremos pedir a Enrique Di Luca, que es con quien vamos a hablar, que vive en San Pablo, que nos cuente su recorrido profesional, por qué se empezó a dedicar a las personas desde esta perspectiva, y desde ahí vamos a ir hilvanando todo este camino de la transformación cultural que estamos desafiados a realizar, de cómo cambiamos la manera de hacer las cosas, como define Joaco, que es la cultura, bueno, cómo reaprendemos y recorremos ese camino. ¿Qué haces, Enrique? Qué gustazo poder estar conversando esta manera hoy con vos. Hola, ¿cómo están? Eh, Federico, Joaquín, un placer enorme. Primero, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir un poco de esa trayectoria. Eh, eh, Me caracteriza un poco el bajo perfil. Me gusta eh, este, trabajar y estar digamos, en las organizaciones, con las personas, haciendo que las cosas sucedan de alguna manera, ¿no? Mira, yo arranqué en 1980 viniendo a Brasil a hacer una pasantía a través del convite de una empresa de Curitiba y por aquí me quedé. Vine casado, mi esposa, recién casados, y bueno, aquí construimos nuestra vida. Mi vida profesional arrancó en el área de logística e inmediatamente, muy rápidamente, embarqué para lo que era mi pasión, sigue siendo mi pasión, que son las personas y las organizaciones, ¿no? Entonces hice aquí varios posgrados, aquí en Brasil, mis formaciones en administración de empresas, tengo posgrado en marketing, porque pensé que la vida iba por ahí, después me di cuenta que iba por el lado de la gente, hice otro posgrado en recursos humanos, después otro en gestión de la comunicación, siempre actualizando, porque creo que ese es otro detalle importante de esa caminada, la actualización constante, ¿no?
Entonces, en 1990 resolví hacer vuelo solo y monté una consultora que se llama Contacto Latinoamérica. Hoy transformada en la red Contacto Latinoamérica, estamos desde México hasta Argentina en una red de consultores con las cuales trabajamos en alianzas estratégicas. Eh, a ver, te cuento algo que es lo que a mí me mueve, ¿no? Que es la misión, mi misión. Yo creo que todo ser humano tiene una misión en el mundo y la mía está muy conectada a estar en una actitud permanente de aprendizaje y servicio continuo para apoyar las personas y las organizaciones que buscan la evolución, que buscan la oportunidad y la abundancia, ¿no? Mi trayectoria personal y profesional siempre ha sido jugosa y muy generosa en experiencias que me han permitido aumentar mi conciencia, responsabilidad y compromiso con la conexión de propósito, ¿no? Confianza, pertenencia. Esto ha mostrado resultados increíbles en top teams, top leaders y miembros de organizaciones empresariales y sociales. Entonces, es un poco como yo, y a mí me gusta presentarme, ¿no? Y como en una conferencia una vez alguien me dijo, profesor, ¿cómo lo presentamos a usted? Yo dije, a ver, vamos a hacer una cosa. Primero, déjame que haga lo que vine a hacer y después me presentar para ver si la gente cree que coincide la presentación con aquello que yo acabé de decir. Y me quedó mirando como diciendo, pero no es así que lo hacemos nosotros. Y yo dije, bueno, pero ¿qué tal intentar cambiar, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer algo diferente? Y salió como diciéndome, lo dejo a este loco con su tema y yo voy a seguir haciéndolo. Así que hizo la presentación normal y no se permitió producir un pequeño cambio en su forma de funcionar. Y ahí tal vez empezamos a hablar con este tema del tema que nos reúne, que es la cultura organizacional y la transformación de esa cultura, ¿no? Pasa mucho por ahí. Y bueno, Enrique, uno cuando, y en tu caso principalmente, ¿cierto? Cuando arrancaste con todo esto de organizaciones, transformación de organizaciones, seguramente en los 90 no había un condimento tan importante o tan impactante como hoy es la tecnología. Entonces, ¿cuál es la diferencia que haces entre 20 años atrás, hoy, en el impacto de la tecnología y cómo también la puedes definir a esa tecnología en las organizaciones? Bueno, interesantísima tu pregunta porque yo soy de los que creo que el contexto no es fruto de nada, sino que es fruto de todo lo que ha pasado. Y arrancaste en un momento en que pasó mucho, ¿no? 90, nosotros estábamos, este, que la idea eran los sistemas, ¿no? Y, y el cambio tenía una forma de ser visto, ¿no? A partir de ese momento, ¿no? A partir de lo que nosotros llamamos, y hubo 10 años muy aserrados, muy profundos de esa metodología que era la reingeniería, ¿no? Donde las organizaciones entendían a través del modelo de que el cambio se daría a través de cambiar procesos y cambiar estructuras, ¿no? Todavía no se pensaba profundamente en el gran elemento de la transformación en cualquier lugar, que es el ser humano, ¿no? Entonces se contrataban consultoras y yo me acuerdo, no solamente me acuerdo, como trabajé en ese proceso, después sentí un remordimiento enorme de lo que hacíamos porque eran era un grupito que estaba en un búnker dentro de la organización y que pensaba la organización, ¿no? De afuera hacia adentro, pensaba cuáles serían los mejores caminos, los mejores procesos y las mejores estructuras para funcionar bueno, era lo que se hablaba en el mundo, era lo que había que estar. Y de repente vos mirabas el resultado y comenzabas a sentir que algo no estaba bien, porque las personas no cambiaban.
Las personas no se transformaban. Las organizaciones entraban en grandes problemas de sabotaje interno porque evidentemente los procesos eran pensados por gente que ni estaba en la organización, no era partícipe de la organización, que había recaudado algunas informaciones de la organización y que simplemente decía, bueno, esto para que funcione, ¿no? Yo lo llamaba de los magos de, de la consultoría, esto para que funcione tiene que ser así. Y estuvimos acá metidos meses estudiando y la gente tiene que hacer esto. Si la gente hace esto, estamos espectacularmente bien. Y lo ponían en funcionamiento y la gente no lo hacía, ¿no? Y ahí después, yo me acuerdo cuántas veces y en cuántas organizaciones tuve que intervenir, me llamaban, para que nosotros podamos intervenir y decir, che, ¿por qué no están dando esto? Y la gente se olvida que el ser humano es tiempo y espacio, ¿no? Si vos reducís cualquiera uno de esos dos, estás reduciendo seres humanos. No, no hay cómo. No tenés cómo, ¿no? Entonces, los procesos eran simplemente así, y no importaba, ¿no? Si iban a sobrar tantos o cuantos, y ahí venían los famosos cortes y todo lo demás. Yo lo llamo a eso de una carnicería, era más o menos eso lo que sucedía. Y no lo digo porque con el diario del lunes uno siempre puede hacer esos análisis, ¿no? Yo lo digo porque fue justamente lo que me llevó en 90 a montar mi propia consultora, a crear nuestros propios métodos y entender que las personas eran el centro de todo este proceso. Ahora, las personas en el centro del proceso es un buen descubrimiento. El tema es cómo hacemos que las personas, después de 100 años de administración de empresas, desde Taylor y Fayol hasta ahora, mucha gente continúa creyendo que el ser humano es un recurso, ¿no? Es un recurso. Y estamos en 2023, ¿no? Entonces, bueno, en 90 pasó eso, en 2000 entramos a ver el sistema un poco más desde la persona, viene la era del conocimiento, ¿no? Y entonces la persona empieza a ocupar un espacio más preponderante. Recién en 2015 entra la visión de ecosistema y no apenas de sistema, ¿no? En 2015 entra esa visión de ecosistema y ahí empezamos a pensar la organización totalmente de nuevo, porque ya no importa más el negocio en sí solamente, sino que ese negocio dentro de un ecosistema donde produce cuestiones que están ligadas a gobernanza, que están ligadas a lo que es lo social y que están ligadas a lo que es el medio ambiente. Entonces, o sea, fíjate vos que en 3 grupos en estos 20 años, 20, 30 años, ¿no? En estos 30 años tuvimos 3 giros importantes y hay gente que todavía sigue en la reingeniería. Y ahora, ¿cómo o por qué decimos que tenemos por delante una transformación cultural y no una transformación digital, ¿no? Hablamos de la tecnología y nos solemos caer en abrazar las herramientas y entiendo que vos planteás que la transformación que tenemos que realizar, los cambios que tenemos que realizar, son culturales. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? Ah, tu pregunta es extremadamente al hueso, digamos, ¿no? Porque la tecnología no deja y no dejará de ser lo que siempre fue, una fuente de desarrollo y crecimiento, pero no la única. El tema es cuando se transforma en la única, y no importa si es esa o si es otra tecnología, ¿no? Tal vez sea la que impulsa, le da celeridad, ¿no? Rapidez, cobra sentido cuando está al servicio del ser humano y no al contrario. Cuando la tecnología cumple su papel fundamental
sirviendo a los seres humanos, tenemos como, y por ser los creadores de las tecnologías, no debemos olvidarnos que la inteligencia artificial tan hablada y tan renombrada, y digo más, tan importante en este futuro que nos cerca próximamente, ¿no? Es un desarrollo humano. Es el ser humano que está trabajando en ese proceso. El tema es cómo estar a la par de eso y no sometido a eso. Esta es la cuestión. Entonces el ser humano va a permanecer en el centro cada día más aún. Cada día más. Porque cada vuelta de rosca de la tecnología, ¿cuánta gente queda afuera? Se calcula que en el mundo hoy hay aproximadamente 60% de analfabetos digitales. Y nosotros tenemos la oportunidad, ¿no? Digo nosotros los que llegamos a esta edad, de haber podido vivir el analfabetismo analógico, y hoy hablamos del analfabetismo digital. ¿Te puedo pedir un Porque mucha paréntesis gente, ahí para que me definas qué es ser alfabeto digital y qué no? Hay un pequeño paréntesis. perfecto, gracias hasta por la pregunta, porque es importante, ¿no? El alfabeto digital es aquel que no consigue comunicarse con el mundo en todos los aspectos que la digitalización permite, ¿no? Entonces, no es solamente usar celular, eso quería aclarar. Que mucha gente cree que porque usa celular es digital, ¿no? No, la digitalización implica en otras cuestiones. Por ejemplo, para citar una, la necesidad de una organización de estar integrada. Porque si no hay integración, seguís teniendo usos de lo digital, muchas veces llevando a errores concretos y definidos por no haber integración entre las personas que usan los sistemas digitales. Yo siempre digo, siempre comento algo que me tocó muy profundamente en un momento en el que estábamos comenzando este tema y me gusta porque se trajo un sistema ampliamente conocido en el mercado, se trajo un sistema para que la organización entrara dentro de ese sistema y pudiera tener todo digitalizado, ¿no? Y y una empresa importante como es el laboratorio AstraZeneca aquí en Brasil, trajo el sistema, lo colocó a funcionar al sistema, que por señal funciona muy bien, y de repente creó una comisión multidisciplinar para la implantación del sistema, para que se pudieran acomodar las personas al sistema. Mucho más allá de las informaciones o capacitaciones técnicas que el sistema solicitaba, querían hacer un ensamble con la gente. Y dieron 3 meses para que eso funcionara, ¿no? Dijeron, en 3 meses tenemos que estar con el sistema a todo vapor, la gente feliz, sonriendo. Nuevamente la idea de que el sistema transforma a las personas, ¿no? O que el procedimiento o la estructura transforma a las personas. No, por favor, y disculpen que sea vehemente en esta cuestión, es conocimiento de causa, no transforma a las personas, las mete en un despelote considerable, perdón la expresión, si no está a la altura de la audiencia. Entonces, pone a la gente en situaciones complicadas, ¿no? Entonces, reitero, la tecnología tiene ese papel. Lo que sucedió, para terminar el caso, lo que sucedió es que en esos 3 meses, 2 meses y medio, ya se habían pasado, nos llaman porque la cosa no andaba. Cuando llegaron al tercer mes, no estaría el ensamble que estaba siendo propuesto. Resultado, nosotros descubrimos
a través de algunas herramientas que tenemos para eso, descubrimos que había todo un sabotaje a la implantación del sistema hecho por las propias personas. Y digo más, muchas veces este sabotaje inconsciente. Porque muchas personas decían después, bueno, no, pero yo no lo hice con esa intención, yo no está. En fin, el hecho es que el ser humano, cuando siente que el tiempo y el espacio pueden disminuir, siente que él es el que está afuera de un proceso. Entonces lo que está pasando, y termino con esto, lo que está pasando en términos del analfabetismo digital es que esas personas se van a quedar afuera. Entonces vamos a tener un mercado como existe ya hoy, donde hay vacantes disponibles, pero no hay personas que estén a la altura de esas actividades que precisan desarrollar. Me estás dando pie a la pregunta de que veo una brecha entre estar preparados para cambiar y tener que cambiar, ¿no? Todos decimos tenemos que cambiar, pero ¿cuán preparados estamos para cambiar? Digo, ¿cuál es la diferencia entre tener y estar preparados? Sabemos todos que la cultura es fruto de el accionar de las personas dentro de una organización o en una sociedad, ¿no? Y obviamente los usos y costumbres van conformando la cultura. Y si uno no entiende cuál es la cultura que tiene, es muy difícil transformarla, ¿no? Por eso es imposible empezar un proceso de transformación de cultura porque alguien decretó que se tiene que cambiar la cultura, ¿no? La cultura se va a cambiar en la medida que nosotros le demos a las personas la posibilidad de ir haciendo su propia transformación personal, ¿no? Yo siempre digo, los procesos no transforman las personas, pero las personas son las que transforman los procesos, ¿no? Entonces, si vos tenés personas transformadas, tendrás procesos nuevos. Si tienes personas igual que siempre, tendrás procesos igual que siempre. Y acá traigo siempre una diferencia que yo establezco entre transformación y hacer las cosas como siempre la hicimos. Entonces, tenés hacer lo que siempre se hizo, es una forma, hacer mejor de lo que siempre se hizo es otra forma, y que se parece mucho con transformación, pero que no es transformación, porque es mejor de lo mismo. La base conceptual, la base que sostiene, el paradigma que sostiene eso que vamos a hacer mejor, es lo mismo, no cambió, ¿no? Decimos que tenemos que tener más mujeres en los consejos de administración de las empresas, y tenemos una en algunos consejos, dos en otros, ¿no? Entonces decimos una cosa que es mejor de lo mismo, que es mantener, ¿no es cierto?, el paradigma de que las mujeres tienen otros espacios para caminar, ¿no? Y sin embargo hay un crecimiento claro y concreto del sector femenino en las organizaciones, pero siempre con un pequeño freno de mano en las estructuras para no ser sorprendidos, no ser asustados, no tener que cambiar, de hecho, por la existencia de esta persona, ¿no? Entonces tengo varias ejecutivas y presidentes de compañía que son mis coaches, ¿no?, con las cuales yo trabajo, y todas me dicen lo mismo. Del dicho al hecho hay largo trecho, ¿no? Entonces, de decir que somos inclusivos, que somos diversos, que somos, etcétera, a que esto se haga, la distancia es enorme. Entonces, volviendo a tu pregunta, que fue importantísima. Una cosa es querer cambiar, todos queremos. Preguntarle a cualquier persona que encuentres de aquí a poco, cuando salga de aquí, decir, hola, ¿quieres cambiar alguna cosa en tu vida? Y te va a decir, sí, sería interesante, pero de vuelta, perdón, del dicho al hecho largo trecho. Entonces la gente dice que quiere cambiar, las organizaciones dicen que quieren cambiar, pero para cambiar, sin herramientas, no lo puedes hacer. Es como si yo te mando a una floresta y te digo, haceme un favor, cortame todos los árboles que están acá y te dejo sin ninguna herramienta.
y vas a intentar con las uñas, qué sé yo, masticarla del árbol, no sé, pero no lo vas a conseguir, porque no tenés herramientas. Es lo que sucede en las organizaciones. Se quiere que la gente cambie, quiere que la organización cambie, pero no les da herramientas. ¿Y sabes por qué? Porque eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo. No sé si te respondí la pregunta, pero es eso, es mucho de querer y poco de actuar. Te invito a profundizar ese camino del diseño, del proceso de cambio, que tiene un inicio, para lo cual hay un momentum, y después hay un... No me lo imagino que pueda ser algo emergente de manera anárquica. Me parece que hay un proceso que alguien tiene que diseñar, alguien es un equipo, alguien es un grupo de gente, no sé de qué parte de la empresa, pero ¿cómo es ese proceso de diseño desde encontrar el momento de iniciarlo o de pensarlo, encontrar el momento de aplicarlo y qué componentes hay que tener en cuenta para que esté planteado correctamente, ¿no? Sí, ¿Cuáles, cuáles es, son? es, es, es esencial tu pregunta porque dijiste muy bien, dijiste muy bien. Esto no se puede hacer de forma anárquica, no tiene cómo. Tenés que tener un método mínimo para poder trabajar, ¿no? Este, y un método que tiene que ser muy abierto, no puede ser un método cerrado, bueno, aquí, ahora, esto, aquello, después aquello otro, si no, bueno, esto no puede venir ahora porque después, ¿no? Bueno, no, tiene que ser un método abierto y un método muy situacional y que comienza con lo que mucha gente cree que sabe, que es el diagnóstico, pero cree que sabe. Siempre que nosotros aplicamos diagnóstico en una organización, las manos van a la cabeza de los líderes diciendo, pero esta no es nuestra organización. No, sí, es tu organización. No. Lo que respondieron acá son todos los que trabajan ahí. Ustedes mismos respondieron a estas cosas, por lo tanto, nosotros no sacamos nada de la galera. Esto es lo que es, esto está representado. ¿Te puede doler? Sí, y qué bueno si te duele, porque si te duele es señal de que la conciencia comienza a aparecer. Si no te duele, es probablemente porque vas a seguir funcionando de la misma forma que lo hiciste. No. El profesor Schutz, uno de mis gurús en este tema de transformación, él dice que las organizaciones, ¿no? Crecen y se desarrollan en la exacta medida que las personas que en ellas trabajan lo hacen, crecen y se desarrollan. Es imposible que esto sea diferente. Entonces, primero hay que tener un diagnóstico. ¿Dónde estamos parados? Vos decís, bueno, yo quiero ir a algún lugar. Bien, ok. Antes de salir para ese lugar, ¿dónde estás? ¿No? Porque va a significar muy importante esta definición de dónde estás, para lo que viene, para esas herramientas que necesitamos tener para poder llegar ahí a hacer el corte de los árboles que tenemos que hacer. Hay que hacer un trabajo en ese sentido, ¿no? Entonces, primero, el diagnóstico, ese es el punto uno. Nosotros, por ejemplo, no trabajamos si no hay un diagnóstico, si no se hace el diagnóstico. Ah, pero perdés clientes, sí. No sé si quiero tener esos clientes. No sé. También nosotros elegimos, ¿no? Porque yo sé lo que va a pasar. El dolor de cabeza que viene después, porque ya lo hicimos. Ya lo hicimos, no, nosotros tenemos todo diagnosticado acá. Mirá, es esto, el liderazgo, esto, la gente así, esto otro aquí, así. Y al comienzo, cuando no estábamos conscientes de esta realidad, nosotros, bueno, está bien, ok, ya tenemos esta información, vamos a trabajar con lo que tenemos, vamos a hacer lo mejor de nosotros, y lo mejor de nosotros era muy poco. Porque empezamos a descubrir que ese diagnóstico hecho por la gente de la organización no era un diagnóstico real con aquello que sucedía dentro de la organización, porque a la gente de la organización no le dice lo que nos dice a nosotros. No se lo dice. Y no se lo dice por miedo, ya sabemos toda esta historia, ¿no? Miedo de perder el empleo, miedo de...
Por eso es que dar feedback es tan difícil en las organizaciones, ¿no? Bien, tenemos el diagnóstico. A partir del diagnóstico, entonces, tenemos que definir hacia dónde queremos ir. O sea, si yo estoy acá, ¿hacia dónde quiero ir? ¿No? Nosotros llamamos de dónde estamos para dónde queremos llegar. Lo trabajamos normalmente en 5 ambientes, ¿no? Un ambiente que es el ambiente de la mentalidad. ¿Qué mentalidad existe dentro de la organización? Un ambiente que es la estructura, cómo es la estructura de la organización. Un ambiente que son los procesos, cómo son los procesos dentro de la organización. Un ambiente que son las personas, cómo funcionan las personas en la organización. Y un quinto ambiente que son los líderes, porque ellos van a pasar a ocupar un papel fundamental en este proceso, ¿no? Entonces, ahí definimos, tenemos dónde estamos, hacia dónde queremos ir, y ahí vamos a rellenar el camino, ¿no? Con las herramientas necesarias para poder llegar hacia ese punto. Y ahí tenemos que hablar de varias olas que son necesarias realizar, porque esto no es un switch, no es un botón que apretás y la gente se transformó, no, no es eso. Hay que darle tiempo. También no es eterno, porque hoy existen modelos más ágiles, herramientas más ágiles que tenemos que utilizar, ¿no? Para poder hacer el camino. Entonces, básicamente, ese sería el proceso. Y tener claro que cuando lleguemos a un determinado punto, vamos a después experimentar ese camino que construimos para que podamos ver de aquí a un tiempo, ahí ya no estamos más nosotros, de aquí a un tiempo, cuál es la próxima ola necesaria, porque llegan nuevas tecnologías, llegan nuevas formas, llegan nuevas cosas, y el proceso como que comienza de nuevo. No se repite, comienza de nuevo, con otras cuestiones que hay que tener en cuenta, otras cuestiones que hay que levantar, ¿no? Ahí definiste 5 elementos, que la verdad que me encantaría poder playarme en cada uno, pero hay uno que para mí es el arte, Tenés ¿no? 4 o 5 horas, vamos, no tengo problema. El liderazgo, porque se habla mucho de liderazgo, dice el líder tiene que tener una visión. Contanos qué es liderazgo y por qué es crítico en este tipo de procesos. ¿Qué se requiere? Fíjate vos que yo tuve la oportunidad en mi vida personal de convivir con los 4 modelos de liderazgo muy ampliamente presentados aquí por mí. No voy a detenerme a detalles de movimientos que hubo dentro de cada uno de ellos. Si yo pudiera decirte, mira, cuando yo arranqué en 80, mi primer supuesto líder era un jefe, ¿no? Que venía de la revolución industrial, donde él era un controlador de las personas y de lo que hacían las personas, ¿no? Ese era el primer tipo de jefe. Jefe, ¿cómo anda jefe? ¿Cómo le va jefe? ¿Cómo está jefe? Y si el jefe tenía camisa blanca, yo usaba camisa blanca, porque había que estar muy próximo de cómo pensaba el jefe. Además, escuchábamos en las capacitaciones que recibíamos, el jefe siempre tiene razón, y más la tiene cuando no la tiene, ¿no? Eso era lo que escuchábamos, es muy de ejército eso, ¿no? Muy de unidad jerárquica profunda, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, el jefe tenía razón, entonces siempre que querías hacer algo le preguntabas al jefe. Jefe, me parece que a vos no te parece nada hacer lo que yo digo, y adelante, compañero, vamos, porque es así que funciona. Y los vemos aún hoy, ¿eh? Cuidado que estos dinosaurios no desaparecieron, el meteorito todavía no cayó, ¿no? Estos dinosaurios continúan apareciendo. A veces travestidos, ¿no? De un cierto carisma, de una cierta buena voluntad, pero al final de cuentas es lo que yo digo. Se hace como digo yo y lo que yo digo. Bien, el jefe es ahí. Después entramos ahí en los 90, comenzamos dada la reingeniería, a desarrollar gestores, los gestores. El jefe estaba en un gestor, que era un tipo que cuidaba de los procesos, analizaba los procesos, trabajaba encima de los procesos y hacía con que la gente siga los procesos, punto y aparte y nada más. Y el que no lo sigue, la puerta es aquí en Brasil se dice, a porta é a serventia da casa, ¿no? La puerta es por donde se entra y se sale.
Entonces eso es lo que terminaba sucediendo con los gestores, ¿no? Entonces había todo un trabajo muy profundo de gestionar, hay que ser el mejor gestor posible de la organización y, claro, gestionás mandando, gestionás influenciando, gestionás con algunas herramientas, pero el mando siempre estuvo presente. Llegamos a los años 2000 y ahí descubrimos que ya se usaba la palabra, pero descubrimos el liderazgo. Y entonces decimos, no basta gestionar, hay que liderar. Entonces liderar viene como hacer que la gente te siga, hacer que las personas te sigan y te sigan a vos porque sos un tipo carismático, porque sos un tipo gentil, porque sos un tipo, ¿no es cierto?, que atrae a las personas y que las hace sentir bien, mismo que estén una miércoles, ¿no? Entonces llega el líder. Y el líder evoluciona. Todo esto es evolución, ¿eh? Yo acá no estoy diciendo que estas cosas son palabras no gratas. No, es lo que vivimos. Si no entendemos el pasado y no lo reconocemos, es muy difícil generar el futuro, ¿no? Entonces sí, esto es lo que nosotros vivimos. El líder fue importante, fue mucho más importante porque se le empezó a dar más espacio a las personas. Recuerdan que yo decía que en el inicio del siglo, las personas comenzaron a cobrar importancia dentro de las organizaciones. No es que se descubrió que había personas, no, que había personas hace rato que se había descubierto. Solo que lo que se descubrió es que las personas eran importantes. Y ahí entonces empieza ese movimiento del líder, ¿no? Y líder es muy importante ese movimiento, trae muchos beneficios, trae muchas cosas importantes. Pero a partir de 2015, como yo dije, cambia la percepción de la realidad. Y este es otro punto importante sobre transformación, que es el cambio de la realidad. Hay un libro que se llama Presencia, ¿no?, de 4 autores, Peter Senge, Otto Scharmer, Betty Suflauer y George Jaworski, que yo se lo aconsejo que lo lea cualquier persona que quiera entender qué es una realidad y cómo se construyen nuevas realidades, ¿no? Eso es fundamental. Ese libro es espectacular, es fantástico. He podido trabajar junto con Otto Scharmer y junto con George Jaworski dividiendo palco en algunos países de América Latina. Son personas extraordinarias, gente que piensa y piensa muy bien. Jaworski, por ejemplo, es autor de un libro que también recomiendo, se llama Sincronicidad, ¿no? Así, sincronicidad solamente. Bien, entonces, volviendo al tema del liderazgo, hoy nosotros ya saltamos el nivel de liderazgo, de líder, para un nuevo nivel, que es el nivel del facilitador. Y como a alguna gente le gusta, líder facilitador, le gusta por lo siguiente. Ustedes recuerdan, en el año 95, Daniel Goleman escribió un libro llamado Inteligencia Emocional. ¿Sabe por qué produjo todo ese vapor, esa transformación en el pensamiento de mucha gente? ¿No? Porque ya Daniel Goleman fue extremadamente inteligente en el título que dio, ¿no? Inteligencia emocional. Porque si el libro se llamase Emocionalidad, no lo leía nadie. Pero como él trajo la palabra inteligencia partiendo de Gardner y sus diferentes inteligencias, como él trae el tema inteligencia, entonces todo el mundo dice, yo quiero ser inteligente, ¿no? Ya soy intelectualmente, que fue lo que siempre se abordó y siempre se trabajó dentro de las organizaciones, la inteligencia intelectual, y ahora me están diciendo que tengo que ser inteligente emocionalmente. Cuando entraron a ver qué era ser inteligente emocionalmente, mucha gente salió corriendo, porque ser inteligente emocionalmente es ser empático, es estar totalmente conectado con el otro, es entenderse para poder entender tus sentimientos para poder entender otro, y ahí ya empezó a complicarse la cosa, lo que mucha gente me dice, sí, es un poquito complicado ese tema de inteligencia emocional, sí, pero es fundamental. No vas a ir adelante en este siglo
y en los próximos que vendrán, si vienen, no hay espacio para que no seamos altamente inteligentes emocionalmente, ¿no? Entonces, el facilitador viene con ese contexto, en un contexto diferente, pues un contexto técnico y adaptativo. Siempre que escuchen adaptativo de mi boca, tiene que ver con inteligencia emocional. Es decir, cómo el ser humano se adapta para la técnica o para la tecnología, que es lo que estábamos hablando hace un ratito. Perdón, yo me entusiasmo con esto, córtenme porque yo me entusiasmo. Te sigo pues te venía siguiendo el hilo y cuando vamos a este nuevo modelo donde empoderamos a las personas o se empoderan las personas, me parece que es más apropiado, y alguien facilita ese entendimiento en una organización que se va a orientar a un determinado lugar, necesita haber algún pegamento, por decirlo, algún lubricante entre ellas. Se me ocurre, la confianza debe ser uno de ellos. ¿Qué rol juega ahí en las organizaciones y también en las personas, ¿no? En puertas adentro, adentro de uno mismo, quiero decir? Perdón, un puntito atrás. O sea, yo venía hablando del por qué el líder facilitador, muchos quieren, les gusta, les encanta, porque no quieren abandonar el pasado del liderazgo, sino que quieren mantenerlo de alguna manera, como dije, que Goleman lo hizo con inteligencia emocional. Entonces, el líder facilitador lo usamos porque para mucha gente suena como una conexión con el liderazgo y todo lo demás. No, punto. Seguimos. La confianza es la cola, es el pegamento, ¿no? Sin confianza nada de esto puede suceder. Y hay que construir, la confianza se construye, no es ahora confío en vos, ¿no? Podés tomar dos caminos, decirle, mira, yo confío cero en vos y vamos a ver cómo te portás. Y ahí volviste al pasado de cómo funcionaban las cosas. O podés decir, yo confío en vos y vamos a caminar juntos para aumentar esa confianza, ¿no? O sea, son posiciones diferentes. Entonces, lo que hay que construir dentro de las organizaciones es que la confianza pase a ser parte fundamental, o sea, como vos lo dijiste, el pegamento, la cola, ¿no? Que tiene que haber para que las cosas funcionen, para que ese líder sea realmente un facilitador, sin duda ninguna es la confianza, y hay que construirla. Y hay que darles herramientas para que se construya la confianza. Por ejemplo, hay un estudio de un grupo australiano que estudió por más de 25 años el tema de confianza. Y ellos dicen que la confianza es algo que se compone con 4 elementos, ¿no? 4 elementos compone la confianza, ¿no? Un elemento es la confiabilidad, o ¿Perdón? sea, la confiabilidad, que significa yo hago lo que digo que voy a hacer. Cuando yo hago lo que digo que voy a hacer, soy confiable. Yo tengo confiabilidad. La segunda es la aceptación. Acepto a las personas como son y trabajo para construir más confianza juntos. Trabajé 5 años, para explicar un poco lo que es aceptación, trabajé 5 años ad honorem con un grupo de rehabilitación de adictos, de drogadictos. Trabajé con las familias y puedo decir, por esa experiencia maravillosa que me prestó la vida, como tantas otras, que cuando no se acepta que en una familia hay un enfermo y por lo tanto hay que cuidarlo como tal, difícilmente la persona consigue salir de ese entorno que lo lleva al uso de drogas. Porque en general el uso de drogas está muy conectado con un tema llamado autoestima y autoconcepto, que nosotros queremos resolver de diversas formas, algunas veces farmacéuticamente, otras veces, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pero ¿por qué digo esto? Porque la aceptación de que tengo un enfermo en casa es fundamental
para poder resolver esta cuestión. La aceptación de las personas, de cómo son las personas en la organización, es fundamental para que la confianza aumente. Y cuidado, y dejo bien claro, que cuando yo digo aceptar la persona, no digo concordar con la persona. ¿Se entiende esto? Espero que Totalmente. se entienda. No estoy concordando con la persona, estoy aceptando que funciona de esa manera, de que hace parte de su verdad lo que me está diciendo. El tercer elemento, perdón, Fede, creo que querías acotar algo de hacer una pregunta. Seguí. El tercer elemento es la apertura. Yo necesito estar abierto para dar y recibir feedback, para compartir mis sentimientos y para que se comparta conmigo los sentimientos de las personas. Esto es lo que genera empatía. Si no, la empatía no existe. Es simpatía. Y ahí depende de si me caíste bien o no, es otra cosa. El cuarto elemento es la congruencia. Lo que digo, lo que hago, lo que pienso y lo que siento están alineados. No hay congruencia si lo que yo digo y hago no está alineado con lo que pienso y siento. Lo que digo y hago es la confiabilidad, ¿se acuerdan? Hago lo que digo que voy a hacer. Pero eso no me hace congruente, solamente soy congruente cuando junto y alineo, además de lo que digo y lo que hago, lo que pienso y lo que siento. Hay mucha gente que piensa y siente otra cosa de lo que dice y hace. Entonces, ese no es congruente. Cualquier pensamiento con política es mera coincidencia, ¿no? Y lo digo porque es importantísimo que tengamos esas miradas, porque hay personas que van a sentir más confianza o menos confianza mirando la confiabilidad, si lo que vos decís es lo que haces. Pero hay otros que le importa un pepino si lo que vos decís o haces, porque están mirando si los aceptás. Porque si no los aceptás, no entran en proceso de confianza. Y hay otros que están mirando si sos abierto, si vos decís lo que pensás y lo que sentís en las circunstancias adecuadas para poder saber que sos una persona abierta, porque les importa la apertura, no la aceptación, y si no me aceptás todo bien, pero si sos abierto, sí, para mí es importante. Y hay otros que miran del lado de la congruencia. Che, escúchame, vos estás diciendo esto, pero te he visto hacer otras cosas. ¿Cómo queda esto? ¿No? Entonces, el líder necesita entender que confianza es una construcción y que en este método, modelo, como quieras llamarlo, se abre el abanico de posibilidades a partir de 4 elementos. En mi experiencia trabajo con esto hace casi 20 años. En 2005 hago 20 años y el resultado es espectacular. ¿Joaco? Sí, estaba pensando en parte de los elementos que hablamos de liderazgo y a quiénes son los que tenemos que liderar, ¿no? Que son las personas que creo que en esto que fuimos hablando en el proceso de transformación, hicimos mucho foco en los procesos y hablamos de reingeniería de procesos. Comprábamos sistemas creyendo que íbamos a transformar las organizaciones y hoy nos dimos cuenta que hay un elemento clave que son las personas. Es decir, las organizaciones, la base de cualquier organización son los acuerdos de las personas. ¿Cómo es este proceso en el cual las organizaciones se dieron cuenta que son las personas y hoy cómo lo abrazan? Primero hay que ver si se dieron cuenta que son las personas. Y ese es el primer paso, ¿no? La primera sensibilización que hay que hacer dentro de una organización cuando quiere promover, si la organización quiere promover una transformación cultural, es cuánto esto es real para las personas. Y yo diría más, me gusta hablar de el ser humano, de saber que en la organización hay seres humanos
como todos, con aciertos y con errores, ¿no? Con mañas, con formas, ¿no? Y que si todo esto no es contemplado para poder llevar adelante las cosas, es muy difícil. El ser humano necesita de un elemento fundamental para generar su propia transformación, que es conciencia. Sin conciencia no hay transformación. Entonces el primer paso es salir de la inconsciencia para la conciencia, ¿no? Decimos que en el proceso se da más o menos así. Primero somos inconscientes, incompetentes. No sabemos que no sabemos, ¿no? Después sucede algo que nos hace saber que no sabemos, o sea, nos tornamos conscientes incompetentes. Sabemos que no sabemos. Si seguimos caminando en ese sentido, nos tornamos conscientes, competentes, porque ahora sabemos lo que hacemos. Y finalmente, podemos tornarnos conscientes, ¿no? Perdón, inconscientemente competentes. O sea, podemos transformarnos. Ya la conciencia es inconsciente, o sea, se hace porque inconscientemente lo tenemos grabado y está. Pero hay una quinta, que muy pocos hablan de eso, que es la conciencia de la excelencia. Y no llegamos a la conciencia o inconsciencia excelente, porque aquí vale para los dos. No llegamos si no hay dos elementos fundamentales. Uno es humildad, porque probablemente en la inconsciencia competente creemos que la sabemos lunga o sabemos todo. No se llega Entonces sin humildad. humildad Y el segundo, y pasión, entendiendo que pasión tiene dos estados. La pasión inconsciente que nos lleva a hacer cosas que ni siquiera imaginamos que podíamos hacer. Y la pasión consciente, que es la que nos impulsa a buscar ese nuevo camino de excelencia. y en este Entonces, camino, perdón, perdón, no, no, te decía, en este camino, ¿cómo se cuida la persona? ¿Cómo se la protege? ¿Cómo se la estimula para poder llegar de esa fase uno a ese nivel de excelencia? hay que generar conciencia. Ese es el elemento base. Para generar conciencia, tener varias herramientas que puedes utilizar, ¿no? Pero la cuestión básica es conciencia. Es la gente empoderarse y apoderarse de quién somos. Cuando nosotros somos quien somos, somos excelentes. No sé si la frase les hace sentido. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con una esencia que sabe quién somos, para qué estamos aquí y cuál es nuestro mejor estado de ser. Pero está tan distante, ofuscada por el ego, que no tenemos contacto. Tenemos contacto, por ejemplo, cuando la intuición aparece en nuestras vidas y decimos, aquí hay que investigar un poco más, hay que pensar un poco más, hay que hacer. Todo eso llama intuición. Eso está en un tipo de onda cerebral muy baja, llamada ondas delta, que para llegar a eso tenemos que apagar mucho de la correría diaria. Entonces, eso se da en consiguiendo hacer meditación, consiguiendo hacer pausas para poder observar, analizar, pensar, que con el correr del día a día a veces se torna imposible. Pero bueno, entonces, cuando la persona llega ahí, cuando llega a descubrir que ser quien es excelente, eso hay que trabajar con la persona. Y por favor, chicos, discúlpenme,
Pero esto puede ser un trabajo terapéutico porque la persona está con alguna cuestión interna que precisa resolver, pero básicamente y en general hemos venido al mundo con la capacidad total de cuidar de nosotros mismos, en todos los sentidos. Entonces hay que ayudar a las personas a asumir el protagonismo en sus vidas. Tienen que ser protagonistas de sus vidas. Ahora, tienen que tener entendido una cosa importante. ¿eh? Cuando las personas se tornan protagonistas de sus vidas, eligen conscientemente en sus vidas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Eligen conscientemente en sus vidas. Y a partir del momento que vos elegís conscientemente en tu vida, puedes elegir llevar tu vida de otra forma. He acompañado presidentes de compañías multinacionales como coach que en una sesión me han dicho, ¿sabes qué? Me voy a ir a trabajar con los indios en Amazonas. ¿Cómo? Sí. No, no. No es más lo que quiero, no es más lo que siento, no es más. Siento que hay algo dentro mío que me dice que tengo que vivir más intensamente mi vida. La estoy viviendo al ritmo de los mercados. Y yo quiero vivir otra vida. En 2 meses estaba en Amazonia trabajando con los indios. Y vos me podés decir, este es un loco, un rayado. Puede ser, depende del ángulo que uno mira. Pero si es una persona que eligió conscientemente lo que quiere hacer en su vida, es sin duda, un excelente. Sin duda. Lo que veo en eso es que si logramos ese alineamiento interno, lo podemos expresar, deja de haber fricción. Al no haber fricción, podemos ir alineando, ¿no? Sí, y uno me dijo una vez, escúchenme, uno me dijo una vez, porque esto no pasó hoy, esto ya viene, es una situación de algunos años atrás. Uno me dijo, sí, pero con todo lo que ganó cuando era, ahora puede ir a trabajar con los indios, con quien le parezca. Entonces yo le dije, mira, no te voy a responder porque no entendiste nada. Pero si hubiera entendido un poquito, te das cuenta que no tiene que ver con cuestión financiera. No tiene que ver con una cuestión Ahora, financiera. eso es un aprendizaje individual, ¿no? Y cuando hablamos de las organizaciones, eh, uno, y también en lo individual, ¿no? Existo, o en un matrimonio existo porque existe otra persona, y lo mismo en la amistad. Y a veces en las organizaciones tenemos que trabajar en red, ¿no? Es decir, las áreas, no es, o a veces se dice River contra Boca. Es decir, no existiría River si no existe Boca. Esa rivalidad o colaboración de donde uno trabaja porque existe el otro. Y como organización, si a veces cuesta alinear entre una misma persona, uno mismo, ¿cómo es el tema para poder trabajar en red, aprender en red? Y ahí me llevo la distinción de querer y realmente poder hacer, ¿no? Decimos que el futuro es colaborativo. ¿Cómo nos preparamos? Primero, ¿qué significa ser colaborativo? Y segundo es cómo nos preparamos como organización en este proceso de ser colaborativos. Eh, a veces puede parecer una contradicción de que tenemos que ser colaborativos para ser competitivos, ¿no? Ya hay, y esto ya se está viendo en el mercado, muchas organizaciones que eran competencias feroces se aliando estratégicamente para sobrevivir primero y después crecer, desarrollarse. Es decir, vos dijiste algo que es condición sine qua non. Este mundo no va a avanzar y no va a se desarrollar si no aprendemos a pensar colaborativamente. Entonces, ¿qué significa ser colaborativo? Significa que sigo siendo quien soy,
eligiendo ser colaborativo. Es una elección ser colaborativo, no es una imposición. Entonces, ¿por qué soy colaborativo? Porque la vida se torna más simple, porque la vida se torna más interesante, la vida se torna más, digamos, voluntariosa, con más ganas, con más voluntad y demás, ¿no? Eso es lo que se va tornando la vida, ¿no? Entonces, vos dijiste algo interesante, el matrimonio. El matrimonio son dos individuos que pasan a pensar colectivamente. Porque si no hay pensamiento colectivo, va a durar poco. Yo tengo Y- 43 años de casado, puedo hablar un poquito al respecto con la misma persona, ¿no? pero Este, fíjate que son colectivos, pero ninguno resigna la individualidad. Es ese alineamiento, eh, porque si eh, resignas la individualidad, también morís, eso, ¿sí? como O sea, matrimonio. sin resignar la individualidad, después te quejas que no viviste tu vida, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el secreto? Y llegamos a un punto importantísimo. ¿Cuál va a ser el secreto para que las organizaciones puedan crecer y desarrollarse en este nuevo modelo, que es el modelo en red? ¿No? Como decía alguien, si todavía no estás pensando en un modelo en red en tu organización, pensalo cuanto antes porque te puede atropellar, ¿no? Pensalo cuanto antes porque te puede atropellar. Es inevitable el, el modelo en red. Pero quería decir que el secreto del modelo en red llámase el acuerdo. O sea, ya no hay más decisiones que no fomenten el acuerdo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué estamos juntos a 43 años? Porque seguimos siendo individualmente lo que queremos ser y colectivamente lo que queremos ser juntos, ¿no? Entonces, cuando yo voy a mis encuentros de fútbol con mis compañeros, al partido de fútbol domingo por la mañana, no voy porque yo dije voy, porque yo me gusta jugar al fútbol y yo voy, listo, sino porque tenemos un acuerdo con mi esposa de nuestros tiempos que nosotros queremos tener individualmente. No es un acuerdo de hoy, es de mucho tiempo y ya se renovó varias veces, se cambió, se volvió. Entonces, el acuerdo, recuerden, lo quiero marcar porque es el secreto de varios nuevos mindsets, de nuevas formas de pensar. Es imposible en una organización, un líder facilitador, facilitar si no tiene acuerdos preexistentes con su gente. O sea, no manda, acuerda cosas y acompaña a las personas para que se desarrollen en ese acuerdo. Entonces, el trabajo del líder cambió radicalmente. Con este tipo o en este mundo nuevo, eh, esta organización nos permite ser mucho más amplios, ¿no? A partir de estos acuerdos y a partir de esta red podemos abarcar eh, algo que individualmente es una ola que nos pasaría de largo, por decirlo en metáfora. ¿Cómo es el paradigma de mundo que te imaginas? Porque hablabas de la inteligencia artificial y te escuchaba una connotación positiva. Eh, te noto optimista cuando podemos ordenar a las personas. Entonces, ese mundo tan distópico que algunos, tal vez desde el miedo, plantean, vos lo planteás como organizarnos de otra manera para un mundo que va a ser con un paradigma, no sé si de abundancia o, o de posible abundancia. ¿Cómo ves este mundo como para decir, bueno, y, y vamos cerrando, ¿no? Arrancamos de una mirada grande, bajamos al bloquecito de la persona y volvemos a unirnos en red para volver a abrazar un nuevo mundo.
¿Cómo es ese, no sé, mundo o paradigma que deberíamos terminar de entender con esta organización en red? O deberíamos abrazar con esta organización en red. Eh, yo creo que, como dije, el acuerdo es fundamental para que podamos avanzar. Porque el mundo es abundante. La abundancia está presente en nuestras vidas. Fíjense ustedes que pasa año, pasa década, pasa no sé qué, pasa no sé cuánto. Y las organizaciones van y vienen, ¿no? El tema es cuánto se ayornan a las realidades que viven. ¿Quién diría que allá atrás la mayor compañía aérea del mundo, llamada Pan American Airlines, iría a desaparecer? ¿Quién diría que Kodak, que inventó la foto digital, esté tan distante de todo eso y está matando manotazos de ahogado ya prácticamente sin condiciones? Eso lo explica simplemente la ausencia de entender los paradigmas que están involucrados en el camino, ¿no? Entonces, este es un mundo de abundancia. ¿Por qué? Porque siempre se abren nuevos océanos para navegar. Nosotros vamos a perder en torno del 70% de los empleos conocidos en el siglo pasado. Atención, vamos a perder cerca del 70% de los empleos conocidos en el siglo pasado. Sin embargo, Entonces estamos en escasez, va a haber escasez. No, señores, no va a haber escasez. La economía de escasez nos llevó hasta donde estamos. Tenemos que repensar la forma de ver la economía mundial. No hay hambre en el mundo por falta de recursos. Hay hambre en el mundo por falta de amor, por falta de entender la realidad y ser empático. Tiene que ver con cuestiones adaptativas, no con cuestiones técnicas. Los niveles de pobreza van a continuar aumentando si nosotros seguimos pensando técnicamente en la economía. Decía Einstein, no se resuelve un problema con los elementos que lo causaron. Entonces hay que cambiar el mindset de cómo pensamos la economía, de cómo pensamos las organizaciones, de cómo pensamos las personas, de cómo pensamos el ser humano. Estamos en un mundo de abundancia. Yo no tengo la menor duda de eso. Por eso mucha gente me dice, pero ¿no te preocupa la situación de Argentina, de Brasil, de México? No, porque tendré que adaptarme a la realidad que tenga. Y si tengo elementos para poder hacerlo de una manera productiva para mí, para las personas, para el entorno, yo quiero aprovechar esa oportunidad. Aquí nosotros ya pasamos, aquí en Brasil ya pasamos por la izquierda, por la derecha, por la izquierda, por la derecha, y va y viene. Y Brasil continúa porque Brasil consiguió hacer algo importante, que es despegar la economía de la política. Hoy estamos, a pesar de todo lo que digan, hoy estamos en Brasil con crecimiento de empleo y disminución del desempleo. Hoy estamos en Brasil con crecimiento de las organizaciones que aquí trabajan. Y los que están en pensamiento de abundancia están de viento en popa. Tengo varios clientes aquí que me dicen, estaba muriéndome de miedo de lo que podía pasar y ahora, por favor, sigan así, no cambien nada. No. Entonces, todo pasa por qué tenemos aquí.
que es lo que guía nuestro andar por la vida, que es lo que sentimos, que es lo que manifestamos. El ser humano es excelente por naturaleza, es excelente. Hay que darle la oportunidad de que se encuentre con su esencia y con su excelencia y que disminuya el ego. Cuando se disminuye el ego, no precisa desaparecer porque el ego es parte de nosotros, sino que tiene que estar en concordancia con nuestra esencia. Y ahí somos espectaculares, somos excelentes. Creo que las organizaciones que sean corajosas, que tengan coraje para enfrentar un proceso de transformación de cultura, en un espacio no muy largo de tiempo, van a estar saboreando la abundancia. Ahora, los que se recluyan dentro de sí, tomados por el miedo, tomados por ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo compramos más esto, más aquello otro, y más no sé qué, y todo lo demás? Esos van a morir atrincherados en su propio ego. Va a ser muy difícil salir. Van a sobrevivir, subsistir un poco. Sí, normal, porque es así que funciona el mundo. Pero no pueden pensar en grandes vuelos, no pueden pensar en estructuras extraordinarias. Y se viene un mundo para estructuras extraordinarias. Si nosotros sabemos que la tecnología tiene que ser nuestro principal aliado para nuestro crecimiento y desarrollo. Si la tecnología viene para tomar cuenta de nosotros y escribir el libro que tendríamos que escribir nosotros, nos puede costar caro. Me quedo con esto último, Enrique, esto de cambiar la cabeza, si no lo traemos al plano de la conciencia, es imposible. Y desde ahí ver esta posibilidad y desde ahí traccionar. Creo que nos has dado eh, un montón de elementos para que podamos empezar a reflexionar, a digerir, a poner arriba de la mesa de los equipos para que generen estas conversaciones, que esa conciencia individual se transforme en una conciencia colectiva. Y bueno, empecemos a desandar este camino eh, que, que nos lleva a, a un lugar bueno, no un lugar malo. Hay luz atrás del camino por lo que decís, y no es el tren que viene de frente, sino No, realmente hay una salida. sí. Bueno, vayamos para allá. Perdón, simplemente es posible, es totalmente posible. Los ejemplos abundan en las organizaciones. Por tanto, si fuera imposible, ni estaríamos hablando aquí, ¿no? Es posible, pero tiene que haber una dosis importante de conciencia y de coraje. Bueno, este espacio existe para eso, ¿no? El Master Sync apunta, y a veces uno dice, bueno, ¿y cuál sería la palabra? Y mindset, evangelización, salto de conciencia. Hay un montón de formas de poder describir este espacio, pero cuando uno ve la limitante no es un recurso que podamos tocar, sino un intangible que es nuestra mentalidad. Y acá, hoy estás contando un poco las organizaciones del 80, el autocrático, el control, el jefe. Creo que el 80-90% de las organizaciones hoy están gobernadas por ese mindset. Y uno habla de que tenemos que trabajar de forma colaborativa, en red, y yo acá me llevo un insumo o una palabra clave, que son los acuerdos. Es decir, las organizaciones están compuestas por personas. Por más que haya un dueño, si no hay un acuerdo en común dentro de todos esos actores, ese sueño del dueño no va a funcionar. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo puedo lograr tener acuerdos? Conversaciones, escuchar. Hablabas de las encuestas que las organizaciones ni tenían capacidad de escucharse. Y después, por último, venir lo que es la comunicación, ¿no? La común acción. Pero para que haya comunicación o común acción tiene que haber un acuerdo previo.
y vuelvo a la base del matrimonio. Continuamente hay que estar acordando. Ahora, uno va acomodando grados, no es que va del norte y de golpe se van todos para el sur, sino existe un propósito, una visión. Entonces, me llevo, y esto pensando en el año que viene, es seguir trabajando sobre el mindset de todo lo que tenemos la posibilidad de liderar empresas. Porque ese nuevo mundo hay que abrazarlo y tenemos que tener nuevas habilidades para abrazarlo. Ya, si ustedes me permiten, esto que estamos haciendo, este trabajo que ustedes hacen, que es extraordinario, que debería llegar a los recónditos lugares, porque las personas necesitan tener a veces choques de realidad, ¿no? Necesitan encontrarse con la realidad, necesitan ver qué está sucediendo. Yo os dije al principio que soy un privilegiado porque mi trayectoria ha sido jugosa, muy jugosa, primero por poder estar en innumerables organizaciones de todos los tamaños, y segundo, porque creo que ustedes están dando un paso importantísimo hacia la abundancia de estos temas que estamos tratando. Creo que esto puede fructificar en cosas importantísimas hacia el futuro, en cosas que vayan más allá de este espacio extraordinario que ustedes están creando, ¿no? Y que no, con certeza no lo es porque yo estoy acá, sino porque ustedes están acá y están haciendo todo ese trabajo, ¿no? Así que me deja muy feliz, me siento muy conectado con el camino que ustedes están haciendo y yo les diría que la gente que recibe este material, yo no sé cómo funciona, ¿no? Pero si puede divulgar la existencia de esto es importantísimo porque creo que tratamientos como estos que estamos dando en este caso y con todos los otros, tengo certeza que ustedes han trabajado, son importantes, urgentes, necesarios y eso para mí es un camino de abundancia. Para todos los que estén escuchando, hacemos una especie de mini Avant Premier, pero el año que viene estamos armando algunos proyectos con Enrique, con Marina Jacobe, así que ya van a estar al tanto, así que vamos a tener posibilidad de profundizar estas conversaciones, pero no adelantamos nada más, los dejamos con las ganas de más, pero hay más para que profundicemos. Así que Enrique, millón de gracias por el tiempo y seguimos trabajando para que el año que viene eh, nos encuentre disfrutando de la abundancia posible.